embargo uno por conocimiento largo, ¿no? El otro día le decía a nuestro tocayo Luis Krill que es un poco como la sabiduría del jinete, que cuando sabe, no hay variables que no pueden medirse, no hay reglas específicas, pero uno por experiencia tiene el conocimiento y la valoración intuitiva de una serie de variables que sabe cuando llega y sabe cuando no llega. Y a mí me interesa mucho profesionalmente trabajar campañas que de alguna manera parten en ninguna manera como favoritos y que sin embargo van creciendo y ganan. El Universal. Siempre es un desafío, mucho más motivante, y además uno puede saber efectivamente cuándo, de alguna manera la profesión mía es exactamente eso, es decir, a mí no me interesa para nada quedarme en una campaña que va a perder, porque el primero que pierde soy yo. O sea, entonces siempre, yo me acuerdo del año pasado con Ollanta Humala, que después de ese debate le dije, Ollanta, si quieres ganar y que me quede, vamos a hacer un acuerdo claro de que, bueno, que si estoy aquí es para no para que yo te diga una cosa y ganas totalmente lo contrario, podemos discutirlo, pero no, digamos que yo me entere de tus divergencias. El Universal. Bueno, y volviendo a México, había de punto de partida una serie de cosas para mí muy relevantes. Primero ese paralelismo, o sea, Andrés Manuel partía de una situación de triunfo, El Universal. O real o cercana al triunfo, y cuando sucede eso, los candidatos siempre tienen una traslación de un electorado muy, muy grande. Y por otro lado, es siempre mucho más fácil reconquistar electores, es decir, volver a hacer un nuevo trato donde vuelvan a votar por el candidato por quien votaron la vez anterior. Bueno, hay una nueva situación que obviamente tiene que hacer. El Universal. Entonces, hoy estamos en una situación, yo le dije, cuando empezamos a hablar con Luis, yo le dije, o sea, también le veía la incredulidad, pero yo le dije, esta elección no tengo duda que la vamos a ganar, pero no no tenía que motivarlo a él, porque digamos su motivación era esencialmente su amistad con el candidato y bueno, o sea, no había nadie que motivar, pero sí efectivamente al principio vi que esta era una elección para ganar, ¿no? Y que solamente se podía perder si de alguna manera los factores internos de la campaña que hacían y bloqueaban ese triunfo, pero no por circunstancias externas, porque por varias cosas. Yo quería presentar un poco porque El Universal siempre plantear algunas cosas con ciertos conceptos que están puestos sobre la mesa o sobre la pantalla, siempre es más fácil para lanzar El Universal. Pero en todo caso hay algunos puntos que son para mí muy relevantes. Yo cuando llegué acá, lo primero que hablaba todo el mundo, había una confusión muy grande en la campaña y había mucha intoxicación en relación con las encuestas, ¿no? O sea, una de las primeras tareas fue algo así como en la computadora, empezar a pasar un antivirus para limpiar las cosas, porque había una idea. Muchas veces las encuestas sirven para, ¿no? Todo el mundo, y sobre todo políticos, que las comen crudas y generan una El Universal en términos de análisis, ¿no? Una de ellas era la idea de que él tenía muchos negativos, muchas opiniones negativas, y que esos negativos hacían imposible que hubiera una campaña centrada en él, que esos negativos hacían imposible que se ganara la elección. Había habido antes de la llegada de Luis varias agencias que proponían una campaña escondiendo al candidato, básicamente.
¿En serio? Por los negativos. Todas, ¿eh? Sí, horrible. Entonces, yo lo primero que le comenté a todo el mundo ahí de la campaña es que no solo que no era preocupante los negativos, sino que yo normalmente jamás trabajo con alguien que no tenga negativos. Porque los candidatos que no tienen negativos, para decirlo de una manera directa, no sirven para nada. El Universal. Es decir, la gente que no tiene adversarios, tampoco tiene amigos reales, no genera ni pasiones, ni amor, ni siquiera simpatía. Es decir, es una especie de producto extraño, o sea, nunca uso la palabra producto, pero ahí un poco de manera un poco despectiva, sí, o sea, es algo como que no seduce a nadie, no gana electores. Y bueno, diferente a lo mejor es indiferente. Exactamente, sí, o sea, la indiferencia, un poco como en la política no hay peor pecado que la omisión, también no hay peor imagen que la indiferencia, ¿no? Bien, entonces, un poco eso eran las premisas. El Universal. Les adelanto alguna cosita y después quería plantear algunas cosas. Nosotros partimos de 3 premisas para iniciar la campaña. El Universal. Una, que la campaña tenía algo bastante obvio, pero que la campaña tenía que estar centrada en el candidato, que no podía estar centrada en otra cosa, ni en otra gente, ni en otro terreno que no fuera el candidato, que era, a pesar de todo, era algo muy novedoso en cuanto a las ideas que se estaban manejando entonces, que sí había que tener una resignificación de su candidatura, que había habido un lastre importante, unas heridas sociales y políticas que habían sido, generadas en el año 2006. El Universal. Digamos, de alguna manera por las circunstancias de la elección, las complicadas circunstancias de la elección del 2006, y que había quedado una herida en la sociedad. Que más como el plantón de reforma. Claro, todo de los psicólogos. Que más allá de atribuir responsabilidades, culpabilidades, era algo que era una herida social y política. El Universal. Que había que considerarla. Que había que tener un mensaje de reconciliación, pero no una reconciliación ficticia, sino una reconciliación efectiva. Yo, de las primeras cosas que percibí en Andrés Manuel era que esa reconciliación no era una cuestión El Universal. De apariencia, sino que era un sentimiento profundo, un sentimiento real de parte de él. Entonces, de alguna manera, como que las premisas de la campaña fueron centrarse en el candidato, tener, ocuparse de una reconciliación con sus propias bases políticas, con segmentos sociales, con empresarios, con gente de la sociedad y, en última instancia, una reconciliación entre todos los mexicanos. El Universal. Entonces, sobre esas partes, de alguna manera empezamos primero, a hacer una campaña de verdad. Cuando cuando yo llegué, empecé a trabajar con Luis, todo decía que no había nada, no había dinero, no había organización. El Universal. Y cuando empezamos a hacer algunas cosas, yo planteaba, había que hacer eso, pero no hay dinero, tal cosa, no hay dinero. Bueno, yo planteé las cosas de una manera distinta, donde decía, creo que no es que no haya campaña o no tengamos campaña porque no hay dinero, sino que no tenemos dinero porque no hay campaña. Entonces, si no tenemos dinero porque no hay un plan, no tenemos dinero porque no hay una estrategia, no tenemos dinero porque no hay claridad en la campaña, ni hay organización, ni hay nada. Entonces, yo consideraba siempre que es mucho más fácil siempre conseguir $1 millón con un plan que conseguir 50 pesos y nada. El Universal. Es decir, nadie quiere apostar, ni quiere apoyar, ni quiere, apostar a algo que no tiene ni forma, ni contenido, ni destino. Bien. Entonces, nosotros partimos primero por tener un plan, por tener una estrategia,
por legitimar esa campaña, tener un respaldo muy fuerte. ¿Desde cuándo estás con él? Hace 3 meses. El Universal. 3 meses. Desde antes de que empezara la campaña, pues, Sí, oficial. de los cuales de esos 3 meses, en términos útiles, fueron un poco más de 2 meses, porque al principio fue toda una cuestión de llegada, digamos, de legitimación, de superar problemas que de alguna manera no tenían ningún tipo de trascendencia más allá de estas conclusiones privadas. Bien, entonces El Universal. hoy sí tenemos un plan, tenemos una estrategia. De alguna manera ya quería comentarles algunas cosas. Nosotros tenemos una estrategia que tiene 3 fases. Nosotros ya pasamos la primera fase y estamos en la segunda fase de campaña. Nos queda por delante la más importante de todas, la tercera fase, que es la del final de la campaña, donde todas las cosas ocurren, es decir, donde es una especie de mundo electoral separado. Entonces, El Universal. si me permite, quería pasarle... Pues, no. ¿Por qué estás tú tan convencido? Bueno, además de que si no hubieras resultado la chamba. Claro. ¿Por qué estás tan convencido que a pesar de la evidencia de esa fuerza del PRI, de esa, como están las ahorita, las famosas encuestas crudas que llaman, como quiera que sea, esa diferencia entre Peña Nieto y Andrés Manuel, y todo el dinero que tiene el PRI que va a meter y que sigue metiendo, ¿por qué estás tan seguro que Andrés Manuel va a ganar la elección? Bueno, primero, algunas cosas están ahí, pero de todas maneras, digo, primero, empecemos por el dinero. El Universal. En las campañas, la experiencia que tengo es que el dinero, yo digo siempre que son como las vitaminas. Uno si no consume vitaminas, si no tiene vitaminas, se enferma. Pero si toma un barril de vitaminas, no está más saludable. El dinero es igual, es decir, hay un umbral que es imprescindible para una campaña. O sea, uno tiene que tener cierta cantidad de dinero, de recursos. El recurso más importante de una campaña no es el dinero, es el tiempo del candidato, pero los recursos El Universal. son un recurso fundamental. Pero ahí sí, digamos, todo el esquema económico de toda la teoría de los rendimientos decrecientes funciona muchísimo en las campañas. Hasta cierto nivel, agregar dinero genera retornos importantes, positivos en la campaña. Después de umbral, El Universal. en vez de tener 3.000 espectaculares, en vez de tener 10.000 espectaculares, puede tener 10 millones de espectaculares y la diferencia no es. El Universal.